Entonces, el signo del momento a la izquierda va a ser positivo si el momento está en sentido antihorario, ¿no? Y a la derecha, el signo del momento es negativo si gira en sentido antihorario, ¿sí? O al revés, ¿no es cierto? Como está aquí en la tabla. Fíjense que el momento en A, por ejemplo, es positivo. Si es positivo, ya sabemos entonces que su giro va a ser antihorario, ¿no? Y a la derecha, el momento es negativo. Entonces ya sabemos que ese momento negativo significa que el giro es horario, ¿sí? Entonces para eso nos serviría la convención de Grinter, solamente para interpretar cómo están girando los momentos en los empotramientos, ¿no? De acuerdo al signo que nos da la tabla. Ok. Entonces acá tenemos nuestras incógnitas. ¿Quiénes van a ser? La reacción vertical en A, la reacción vertical en B y el momento. Fíjense que estoy asumiendo que no hay fuerzas horizontales, ¿no es cierto? Entonces estoy eliminando las reacciones horizontales. Y el apoyo A lo estamos considerando como un apoyo fijo, pero sin reacción horizontal, ¿no? Entonces tenemos solamente, en este caso, tres incógnitas, pero solamente vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Sumatoria de momentos iguales a cero y sumatoria de fuerzas verticales iguales a cero. Porque no tiene sentido hacer sumatoria de fuerzas horizontales, porque no hay fuerzas horizontales. Entonces tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, para poder resolver el problema, tenemos que calcular con esta tabla el momento flector en B, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran decir? Inge, ¿por qué no tomamos en cuenta la fuerza horizontal? Porque estamos considerando solamente fuerzas verticales, ¿no es cierto? Solamente fuerzas verticales actuando, ¿eh? Por ahora solamente fuerzas verticales. Entonces, por eso que no hay reacción, ¿no es cierto? Si yo coloco, por ejemplo, la reacción horizontal en A, tiene que ser cero, lo mismo que perdón, acá puse vertical, ¿no? Aquí es horizontal. La horizontal en A es cero y la horizontal en B también va a ser cero porque no hay cargas horizontales, ¿no es cierto? Ah, ya entendí. Perfecto. Entonces, para no llenar de tantas... Y una pregunta, pero en laboratorio solo hicimos de fuerzas horizontales, ¿no? No consideramos lo que es vertical y momento. Claro, en el laboratorio solamente considerábamos esfuerzos normales, es decir, cargas que Horizontal. son paralelas al eje de las barras, ¿no? Acá ya no, acá son cargas que pueden ser verticales o inclinadas, y en ese caso habrían también reacciones horizontales, ¿no? Pero acá solamente vamos a considerar por ahora las cargas verticales nada más, que son perpendiculares al eje longitudinal de la barra, ¿no es cierto? En laboratorio consideramos las fuerzas, digamos así, aquí estaba la fuerza, ¿no es cierto? Que es paralelo al eje longitudinal de las barras. Aquí estamos considerando cargas que son perpendiculares, ¿no? A la línea de acción, digamos, del eje longitudinal. Ok, es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, con las estructuras isostáticas, ¿no? Esta es una viga que si nosotros la convertimos, ¿no? Si le eliminamos, la convertimos el apoyo empotrado en un apoyo fijo, se convierte en una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que hemos hecho antes, solo que ahora el número de incógnitas, ¿no? Porque si la viga fuese simplemente así, a ver, quiero tratar de explicarme la diferencia entre lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuántas incógnitas tendríamos?
tendríamos solamente Dos. dos nada más, ¿no? Porque la reacción horizontal acá sería 0, ¿no es cierto? No hay reacción horizontal, ¿sí? Entonces serían solamente dos incógnitas. Y aquí pudiéramos entonces utilizar dos ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0 y sumatoria de fuerzas de momentos iguales a 0, ¿no? Estas serían nuestras ecuaciones. Sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0 y sumatoria de momentos iguales a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones para las dos incógnitas. Este es un problema isostático, ¿sí? Que es lo que hemos resuelto hasta ahora en este curso, ¿sí? Todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora eran estructuras isostáticas. Fíjese que este de acá, al convertirse el apoyo en un apoyo empotrado, introduce una nueva incógnita, ¿no es cierto? Que es el momento en el apoyo B. Entonces aumenta el número de incógnitas, ¿no? Entonces vamos a tener tres incógnitas, pero se mantienen estas mismas dos ecuaciones de equilibrio. Entonces, acá necesitamos calcular el momento, ¿no? Si el momento lo calculamos por la tabla de empotramientos perfectos, que le hemos llamado MEP, ¿no es cierto? Con esa tabla calculamos el momento en B, y por lo tanto, las otras dos incógnitas, que serían la reacción vertical en A y la reacción vertical en B, ya utilizamos las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Que son estas dos de acá, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos, ya las encontramos esas otras dos. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Hasta ahora habíamos resuelto, digamos, las estructuras isostáticas, que es el dibujo que está en la parte inferior. Y ahora vamos a resolver, además, las estructuras que son hiperestáticas de un solo tramo, ¿sí, no? Es decir, cuando digo de un solo tramo me refiero a que tienen solamente dos apoyos nada más, ¿no? Obviamente, si vamos a analizar los esfuerzos, esta viga tienen dos tramos internos, ¿no? Pero externamente es una viga que tiene solamente dos apoyos, entonces se refiere a vigas de un solo tramo, ¿ya? Ok, entonces este tipo de estructuras hiperestáticas, inicialmente comenzamos determinando, como lo hemos colocado acá, ¿no? Los momentos flectores en los empotramientos por medio de esta tabla. Y las otras incógnitas las determinamos de la misma forma que hemos hecho hasta ahora en los problemas anteriores, ¿sí? Ok, entonces vamos a resolver esta estructura. Vamos a borrar esto de aquí que ya no nos sirve, primero. Después vamos a ver que hay una analogía directa con lo que dibujé aquí en la parte inferior, ¿ya? Porque al resolver, ¿no es cierto? Vamos a poner así, ¿no? Esto va a ser equivalente a una viga simplemente apoyada con esta carga de 3 toneladas más el momento que vamos a determinar mediante la tabla, ¿sí? Entonces, se convierte, por decirlo así, en una estructura isostática. Al calcular el momento ya se convierte en una estructura isostática que tiene dos cargas ahora, ¿no? La carga real, digamos, la de 3 toneladas, la carga puntual, y ahora, al conocer el momento en B, la podemos suponer como que fuese una carga, ¿no? Para efectos de calcular las reacciones verticales en A y en B, ¿no? No sé si me hice entender. Espero que sí. Sí, se entendió, Inge, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a la solución. Entonces, vamos a calcular el momento en B, ¿no? Ese es el primer paso. El primer paso, entonces, vamos a calcular el momento en B, ¿no? Por la tabla. Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos fijamos que nuestra viga es una viga
apoyada en A y empotrada en B. Entonces nos vamos acá a nuestra tabla y ubicamos esa situación, ¿no es cierto? Que sería la cuarta columna de esta tabla, ¿no? Donde está el apoyo A apoyado y el apoyo B está empotrado. Y nos fijamos cuál es el tipo de carga, ¿no? En la primera columna, acá, en esta columna de aquí, están todas las, bueno, no todas, las situaciones más frecuentes de carga, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que acá tenemos una carga puntual justo en la mitad, ¿no es cierto? En L medio, que no es el caso, ¿no es cierto? Porque acá no está esta carga de 3 toneladas en la mitad. Entonces nos fijamos y es esta otra situación, ¿sí? La carga está a una distancia A desde el apoyo A, ¿no es cierto? Y B desde el apoyo B. Entonces esa es nuestra situación. Entonces ahora hacemos, ¿no?, una intersección y vemos que la fórmula para determinar el momento en B es el que está aquí en ese recuadro, ¿sí? Entonces vamos a copiar esa fórmula acá, ¿no? El momento en B entonces va a ser igual a negativo, fíjense que hay un signo menos ahí, P por A por B, sobre 2 veces la longitud al cuadrado por L más A, ¿sí? Esa es la fórmula. Ahora vamos a reemplazar por sus valores, ¿no? Fíjense que A viene a representar la distancia al apoyo izquierdo y B representa la distancia al apoyo derecho, ¿no es cierto? Y L es la suma de A más B, ¿no? Es decir, en este caso L sería 5, A 3 y B 2. Entonces reemplazamos sus valores. Va a ser el negativo. P viene a representar la fuerza de 3 toneladas por A, que vale 3, y B, que vale 2, dividido entre 2 veces la longitud, que es 5, al cuadrado, por L, que es 5, más A, que es 3 metros. Ok, entonces hacemos operaciones ahí, nos va a dar cuánto. Entonces va a ser 18 dividido 50 por 8, ¿no es cierto? Y eso nos da 2,88. Si es que ustedes han hecho el cálculo, lo verifican, si da ese valor. Ahora, ¿qué significa este signo menos? ¿Qué significa ese signo menos? Me está indicando, ¿no?, por esta convención de Grinter, ¿no?, el signo menos me está indicando cómo está rotando el momento en el apoyo derecho de la barra, ¿sí? Entonces, esa rotación es horaria, que es como yo le había puesto acá, ¿no? Ya yo sabía cómo iba a rotar el momento, entonces le coloqué el sentido correcto, ¿sí? Pero el signo, este menos, es el que me está en realidad diciendo cómo es que está rotando el momento, el sentido de rotación del momento en el apoyo B. Nada más, para eso sirve este signo menos, ¿ya? Para nada más, para indicarme cómo está rotando el momento en el empotramiento. De aquí para adelante es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Porque ahora ya sabemos que este momento vale entonces 2,88 tonelámetros, ¿no es cierto? Acá me olvidé de colocar, esto es tonelámetros, ¿no? Porque es un momento, fuerza por distancia. Entonces, a partir de ahora, sería el paso 2 ya, ¿no? El segundo paso, ya lo resolvemos el problema como que fuese una viga isostática, ¿no? Porque ya conocemos el momento y nuestras incógnitas ahora son solamente la reacción vertical en A y vertical en B. Entonces la dibujo como es nuestra viga. Tenemos la carga puntual de 3 toneladas. Tenemos ahora el momento que ya lo conocemos, ¿no?, que vale 2,88.
tonelámetros. Y nuestras incógnitas entonces ahora son solamente la reacción vertical en A y la reacción vertical en B. Nada más. ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos sumatoria de momentos en B para eliminar una de nuestras incógnitas, ¿no es cierto? Vamos a hacer sumatoria de momento en B igual a 0, ¿no? Que es la ecuación de equilibrio, una de las ecuaciones de equilibrio. Entonces tenemos la reacción vertical que la he colocado dirigida hacia arriba, ¿no? Intuitivamente yo sé que las dos reacciones van a ir hacia arriba, pero si es que alguna de las reacciones en realidad está dirigida hacia abajo, me va a salir con signo negativo y eso me va a indicar que el sentido que yo le coloqué a la reacción en realidad es el contrario, ¿sí? Entonces acá yo intuitivamente, como la carga está dirigida hacia abajo, las reacciones tienen que ir hacia arriba, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la reacción vertical en A es dirigida hacia arriba, genera un momento en el apoyo B positivo, ¿no? Que va a ser BA por la distancia, 5 metros. La carga puntual está dirigida hacia abajo y rota respecto del apoyo B en sentido antihorario, por lo tanto va a ser negativo 3 por la distancia AB, que es 2 metros. Y en B ya tenemos el momento que acabamos de calcular, que está rotando en sentido horario. Por lo tanto, acá, como hemos supuesto el sentido horario positivo, ese momento va a ser positivo, ¿cierto? Y como ya es momento, simplemente colocamos su valor y ya no multiplicamos por ninguna distancia. La reacción en B no produce momento porque está justamente pasando por el apoyo B y su distancia es 0, ¿no? Entonces, toda esta suma tiene que sumar 0, ¿no? Y de ahí entonces podemos despejar el valor de la reacción vertical en A, ¿no? Que va a ser 6 menos 2,88, ¿no es cierto? Al pasar al otro lado pasan con signos cambiados. Entonces, ¿cuánto va a dar la reacción vertical en A? Va a ser 6 menos 2,88 dividido 5. Y eso va a ser 0,62. Eso, perfecto. Entonces ya tenemos la reacción vertical en A. Y ahora podemos hacer simplemente sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0, ¿no? Dirigidas hacia arriba, positiva. O pudiéramos también hacer sumatoria de momento en A, ¿no es cierto? Y utilizar la ecuación de sumatoria de fuerzas verticales para verificar si es que hemos hecho bien los cálculos. Pero haciendo operaciones. Ok, entonces la suma de la reacción vertical en A más la vertical en B menos las 3 toneladas nos tiene que dar 0. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Ya conocemos la reacción vertical en A, ¿no es cierto? Ya esta es conocida, ya sabemos que vale 0,624. Entonces simplemente despejamos el valor de la reacción en B, ¿no? 3 pasa con signo más al otro lado y BA pasa con signo negativo al otro lado que vale 0,624. Entonces 3 menos 0,624 nos va a dar 2,376. perfecto. Listo, ya tenemos las dos reacciones verticales, ¿no? Entonces, fíjense, este es un problema hiperestático, ¿no? Porque tiene una incógnita más, ¿no es cierto?, que las necesarias para poder resolver. Es decir, tiene 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones de equilibrio. Y ahora con esta tablita lo hemos podido resolver, ¿no es cierto? Entonces, lo que viene a continuación ya es el análisis de cada tramo, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el análisis de esfuerzos internos, ¿no? En este caso solamente vamos a tener 2 tramos, ¿no es cierto? Nos acordamos, ¿no? Tenemos el tramo entre A y la carga puntual y el segundo tramo entre la carga puntual y B, ¿no? Entonces, hacemos primero el tramo 1, donde X variará entonces de 0
a la longitud del primer tramo, ¿no? Que es 3 toneladas. Y lo dibujamos acá. Entonces, hacemos un corte a la distancia de X, ¿no? Y acá colocamos su reacción, que VA habíamos dicho que es 0,624 toneladas. Y no hay ningún esfuerzo, ¿no es cierto?, en ese tramo, ¿no? No hay ningún esfuerzo entre el apoyo A y el corte que hemos hecho antesito de llegar a la carga puntual, ¿no? Entonces no hay ningún esfuerzo sobre la barra. Entonces vamos a calcular ahora el cortante y el momento flector en el extremo de la barra, es decir, en el corte. Entonces, el momento a la distancia X va a ser simplemente 0,624 por la distancia X al corte. Y la fuerza cortante, que es la suma simplemente de fuerzas verticales, quedará simplemente como 0,624, ¿no? O lo que es lo mismo, que es la derivada del momento respecto de X, ¿no? Esta ecuación, esta primera es una ecuación lineal, ¿no? Y esta segunda es un valor constante, ¿no? Quiere decir que si nosotros calculamos los esfuerzos en los extremos de este tramo, vamos a tener que el momento varía linealmente, mientras que el cortante es un valor constante. Entonces, tenemos de 0 a 3, ¿no? Cuando X vale 0, el momento vale 0. Y cuando X vale 3, el momento va a ser 0,624 por 3. Y eso nos da 1,872. Voy a colocar con todos los decimales que me da la calculadora por ahora, ¿no? Y el cortante es constante, ¿no? Es decir, en este caso, como no depende de X, va a tomar el mismo valor en toda la extensión del tramo, ¿sí? Como no hay variación del signo del cortante, quiere decir que no hay momento máximo, ¿no? Ok, entonces pasamos al tramo 2, donde X ahora varía desde 0, desde el inicio del tramo. El inicio de este tramo es el final del tramo anterior, ¿no? Hasta la extensión de este tramo, que vale 2 metros, ¿no? Entonces lo dibujamos, el tramo hasta antes de llegar al empotramiento, ¿sí? Entonces tenemos la carga puntual de 3 toneladas al inicio de este tramo, ¿sí? Y tenemos además los esfuerzos finales, ¿no?, del tramo anterior, que van a aplicarse como cargas al inicio de este tramo. Entonces tenemos un momento flector positivo, quiere decir horario, de 1,872, ¿no?, tonelámetros, y una reacción positiva, es decir, hacia arriba, de 0,624. Perdón, dije reacción. En realidad es una fuerza cortante, ¿no?, dirigida hacia arriba. Ok, entonces analizamos ahora los esfuerzos cortante y momento flector en el corte, ¿no?, que son los esfuerzos internos, los que están soportando, ¿no?, todos los esfuerzos que vienen por izquierda. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho en el tramo anterior, hacemos sumatoria de momento por izquierda, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos que generan momento en el corte, horarios positivos, ¿no? Entonces tenemos inicialmente este momento, ¿no? Lo colocamos entonces ese valor, 1,872, positivo, ¿no es cierto?, horario positivo. Luego tenemos el momento de estas dos fuerzas verticales. Una está dirigida hacia abajo y la otra dirigida hacia arriba. La diferencia va a ser una fuerza dirigida hacia abajo, ¿no?, porque 3 es mayor a 0,624. Entonces la diferencia va a ser, ¿cuánto sería? 3 menos 0,624 sería 2,376. Y está dirigida hacia abajo, por lo tanto genera un momento negativo
en el corte, ¿no? Que va a ser entonces, lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner así, 2.376 por la distancia X al corte. Y este valor es, vamos a poner así, 0,624 menos 3, ¿no? De ahí viene ese 2.376. Ok, esa sería la ecuación de momento, que también es una ecuación lineal, ¿no? De variación lineal del momento. Y la ecuación del cortante también va a ser constante en este caso, que va a ser simplemente la diferencia entre esas dos fuerzas puntuales. Entonces nos va a dar menos 2.376, ¿no? Y esto ya no es lineal, esto es constante, ¿no? Ok, entonces hacemos nuestra cajita de esfuerzo nuevamente. Para X y para el momento y para el cortante. De 0 a 2. Entonces cuando, bueno, esto de acá lo vamos a relacionar con estos dos esfuerzos, ¿no? El momento y el cortante. Y acá cuando X vale 0, el momento se anula la parte de la derecha, ¿no? Y nos queda 1,872. Y cuando X vale 2, ¿cuánto sería el momento? Menos 2,88. Menos 2,88. Fíjense que este valor de acá corresponde ¿a quién? A la Corresponde reacción. exactamente a la reacción que la habíamos calculado con, eh, con la tabla, ¿no? Entonces, quiere decir que lo hemos hecho bien, ¿no? Si no nos hubiera dado ese valor, estaríamos en problemas, ¿no? Nos hubiéramos equivocado en algo. Aquí obviamente he utilizado los 3 decimales que me da la calculadora y por eso es que nos da el valor exacto, ¿no? Menos 2,88. Si hubiera redondeado esos valores a 2 decimales, me hubiera dado un valor aproximado, ya no sería exactamente menos 2,88, ¿sí? Nos daría un valor aproximado, 2,87, 2,865, qué sé yo, algo así, ¿no? Con un pequeño error de redondeo. Muy bien, ¿y el cortante cuánto nos da? El cortante nos da un valor constante igual a menos 2.376, ¿no? No varía en el tramo, ¿sí? Entonces tampoco podemos decir que hay momento máximo. Y este valor, el menos 2.376, debe coincidir con la reacción en B, ¿no es cierto? Con sentido contrario porque lo va a anular, ¿no es cierto? Esta sería la reacción y el otro sería el esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, al sumarse ambos, se anula, ¿sí? Y llegamos entonces con equilibrio de fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, lo hemos resuelto bien porque justamente coincide tanto el cortante como el momento en el extremo derecho de la barra. Y los diagramas, entonces, es bien facilito, ¿no? Ahora simplemente es, a ver, vamos a poner nuestra reglita para hacerlo más bonito. Vamos a hacer los diagramas. Perfecto. Entonces vamos a indicar que cada dos cuadritos sean 1 metro, ¿no? Entonces tenemos acá el apoyo izquierdo y el empotramiento a la derecha. La carga puntual está entonces a 3 metros desde el apoyo izquierdo. Vamos a trazar ahora verticales. Por todos los puntos necesarios para poder graficar. En este caso, debajo de los apoyos y debajo de la carga puntual.
Ok, lo vamos a hacer bien distante unos de otros. Entonces acá colocamos todos los datos que ya tenemos. Tenemos entonces aquí la reacción en A, que nos había dado 0,624. Y la reacción en B, que nos dio 2.376 toneladas. Y además tenemos el momento de 2,88 toneladas por metro. Y las distancias que son 3 metros y 2 metros. Perfecto. Entonces hacemos siempre el diagrama de cortante primero, que es el más facilito, ¿no? Vamos a darle al cortante 1 tonelada por cada cuadrito. Entonces acá tendríamos 0,624 aproximadamente. Y permanece constante, ¿no es cierto?, en todo este tramo. Luego ahí desciende 3 unidades, ¿no? Cuando llegamos a la carga puntual, desciende 3 unidades, 3 cuadritos en realidad, ¿no? Entonces va a ser hasta, más o menos hasta por acá, ¿no? Y de ahí permanece constante hasta llegar al apoyo B. Entonces aquí queda 2.376 y acá se cierra con la reacción, ¿no es cierto? Acá aparece la reacción y se cierra. Aquí estaría la primera reacción y la segunda reacción. Esto en realidad estaría en la misma vertical, pero lo representamos un poquito desfasado para indicar que hay un cortante por izquierda que vale 0,624, ¿no es cierto? Este sería el cortante por izquierda, y el cortante por derecha, 2.376. Y este cortante tiene signo negativo, ¿no? El primer tramo es signo positivo y el segundo tramo signo negativo. Ahora hacemos, bueno, estas están las unidades, las colocamos afuera, ¿no? Para no rellenar con muchas unidades. Ok, continuamos estas líneas y hacemos ahora el diagrama de momento que va a tener unidades de toneladas por metro. Entonces nos fijamos en nuestro cuadrito, en el primer tramo el momento va de 0 a 1,872 positivo y de variación lineal. Entonces, digamos que estaría por ahí 1,872 y de variación lineal. Quiere decir que con una línea recta lo podemos representar el diagrama en este tramo. Perfecto. Luego tenemos en el siguiente tramo, parte desde 1,872, ¿no?, al inicio del segundo tramo, y va hasta negativo 2.88 al final del tramo. Entonces nos venimos acá al final, y va a ser 2.88 negativo, por arriba ya, ¿no? Porque en el diagrama de momentos flectores, positivo es por debajo de la horizontal y negativo por arriba, ¿sí? Eso después va a tener un significado cuando estén en hormigón armado, ¿no es cierto? Los momentos negativos significa que las armaduras van por arriba de la sección, y los momentos positivos significa que las armaduras van por debajo de la sección, por la zona inferior, ¿sí? Entonces estos van a ser momentos positivos y estos momentos negativos. Y estas líneas que dibujamos son la proporción, ¿no es cierto?, del valor del momento en relación a la distancia desde la horizontal al diagrama, ¿sí? Entonces varían linealmente. Y hasta aquí sería entonces nuestro problema resuelto, ¿sí? Dudas hasta aquí, algo que no se hubiera entendido. Entonces, resumiendo, para resolver un problema hiperestático, ¿no?, de un solo tramo, vamos a utilizar esta tabla de momentos de empotramiento perfecto, ¿sí? Entonces, primero, con esta tabla determinamos los momentos en los empotramientos, y luego, como un segundo paso, las otras incógnitas las determinamos haciendo uso de las ecuaciones de equilibrio,
¿no es cierto? Como hemos hecho acá. Una vez que determinamos nuestro momento, en el siguiente paso, ya utilizamos simplemente las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de momento y sumatoria de fuerzas verticales, para determinar las otras reacciones. Ok. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarse? Entonces, esto es simplemente una continuación de lo que hemos venido haciendo ya, ¿no? ¿Qué sucede si en vez de un solo tramo nuestra viga tuviese más apoyo? ¿No es cierto? Que cuando ya tienen más de 2 apoyos, la viga se denomina viga continua. Entonces, si tuvieran más de 2 apoyos, ya no podemos resolver solamente haciendo uso de esta tabla. Entonces, después vamos a ver un método que utiliza también esta tabla y la subdivide nuestras vigas continuas en vigas de un tramo, ¿no? Para poder utilizar esas tablas. Y después hace un equilibrio en los momentos donde se unen cada tramo, ¿no? Adyacente, a través de un método que se denomina método de Cross. Entonces después vamos a ver cómo utilizar ese método para resolver vigas hiperestáticas de más de un tramo. Por ahora estamos en la parte simplecita, ¿no es cierto? Vamos a hacer solamente uso de la tabla de momentos de empotramiento perfecto. Ok, entonces yo les voy a subir un práctico sobre este tema para que ustedes practiquen, ¿no? Y si tuviesen alguna duda, entonces la próxima clase resolvemos todas las dudas que puedan tener sobre el uso de esta tabla, que es lo único, digamos, que pudieran tal vez conflictuarse, ¿no? Entonces, con el uso de esta tabla, que sería lo único nuevo en realidad también, ¿no? De lo que hemos hecho antes, ¿no? Utilizar esta tablita como un recurso, entonces, para resolver el problema de hiperestaticidad que tiene estas vigas de un solo tramo. Ok, jóvenes, si no hay pregunta, entonces vamos a ir quedando por ahí. Vamos a dejar de grabar. Yo les voy a subir entonces esta grabación ahí a la plataforma. Lo mismo que todo lo que hemos escrito aquí en esta clase, también se los voy a subir ahí a la plataforma para que lo tengan de referencia. ¿Sí? Y también les voy a subir un práctico en el transcurso de este día para que practiquen este fin de semana. ¿Ya? Ok, jóvenes, si no hay dudas, entonces quedamos por ahí. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao para todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, que les vaya bien.